ーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと言葉にすれば消えちゃう関係なら言葉を消せばいいやって思ってた恐れてただけどあれなんか違うかも千人の道も一歩から石のように硬いそんな石で塵も積もれば大和なでしこ死ぬ気でいや死ぬ気でふわふわりふわふわるあなたが名前を呼ぶそれだけで宙へ浮かぶふわふわるふわふわりあなたが笑っているそれだけで笑顔になる神様ありがとう運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとそうそんなんじゃやだねそんなんじゃまだ私のこと見ててねずっとずっとHola chicos, bien, ahora vamos a explicar las preguntas que vienen después de haber hecho nuestra maqueta. Número 1. ¿Qué apariencia tienen las tiras después de haberlas unido? Entonces, tenemos la tira número 1, que es la que era más pequeña, y le adicionamos solamente una tira pequeña. O sea, la voy a explicar. La tira pequeña se refiere a el genoma de otro ser. En este caso voy a poner un ejemplo exagerado de sapo, o sea, de un animal, de rana, de sapo. Y el color rojo es el del humano, el del ser humano. Bien, entonces los adherimos. Bien chicos, vamos con la segunda. Como podemos ver, tiene más colores, ¿no? Entonces decimos que la roja sigue siendo la del hombre, pero con diferentes colores. Decimos que tiene más genomas y cadenas de otros seres. Bien, ahora vamos a hablar sobre las preguntas relacionadas con nuestra serie Selección Natural. Para las personas que no han visto la serie, se las recomiendo, es una serie bastante interesante que nos va a poner a pensar sobre lo que está pasando con la biotecnología y la tecnología molecular. Entonces, bien, la primera pregunta es, ¿cómo afecta las nuevas tecnologías moleculares a la naturaleza? ¿Qué consecuencias, tanto buenas como malas, puede conseguir estas experimentos, o sea, estos avances, en que nos puede favorecer y en que no? Entonces, pues decimos que positivos sería que, por así decirlo, podríamos llegar a crear un superhumano. ¿En qué sentido? Al crear este tipo de mutaciones, podemos decir que estamos avanzando, estamos creando seres nuevos, en donde vamos a estar libres de enfermedades y las capacidades físicas van a aumentar, de modo que vamos a empezar a pasar de la ficción a la realidad. Sin embargo, las consecuencias o las no tan positivas, las negativas, diríamos que son más bien como que la humanidad podría empezar a perder su humanidad, justamente la palabra. El raciocinio empezaría a dudar un poco y la filosofía ante la sociedad empezaría a ser distinta. Bien chicos, vamos con la segunda pregunta. Decimos, vamos a explicar qué implicación tiene el hecho de que un cromosoma de una especie se le trasplante los genes de otra especie. Como lo vemos entonces en nuestro ejemplo de nuestros colorcitos, decimos que los cromosomas y los genes digamos, en el primero sapo, los pasamos al humano
Las complicaciones es que, o sea, tenemos como que tener en cuenta que no todo va a salir bien, ¿no? Que es posible que pues vayamos a tener como ciertos aspectos que podamos llegar a parecernos a un sapo, tipo, no sé, por ejemplo, que nos salgan branquias o de pronto que esta parte de nuestros dedos se alargue para pues una mejor para una mejor adaptación en el agua, ¿no? Digamos que los sapos tienen pues esta partecita más alargada y eso se pueden manejar pues mejor nadando y todo esto. Entonces, como tal, es eso, ¿no? Las complicaciones que podríamos llegar a tener dependiendo el gen de la especie que nos vinculemos, ¿no? Digamos, si es especie tipo búho o un gato que pueden ver en la oscuridad, podríamos, o sea, decir que en nuestros ojos empezarían como a tener ese cambio y empezaríamos como a agarrar un poco más la luz, a ver un poco más de lejos y cosas por el estilo, ¿no? Siguiente pregunta. Decimos entonces, em, ¿se debería manejar con más control estos avances? Bien, en lo que a mí respecta o en mi punto de vista, diría que no. Al contrario, o sea, debería dejarse como más libre, que experimenten más. De este modo podríamos llegar a ver cuánto podemos avanzar nosotros, cuánto podemos llegar a evolucionar, crear estas mutaciones y ante la sociedad presentarlas como un avance entre nosotros mismos, ¿sí? Entonces siento que no deberíamos controlarlas tanto, sino dejarlas más libres. No solo en cuanto a lo mental y lo social cambiaría un poco, sino también nuestra anatomía sería un poco distinta dependiendo de las mutaciones que lleguemos a crear. Si juntamos el ADN de una rana junto al nuestro, como lo decía anteriormente en el ejemplo, podríamos llegar a tener branquias, incluso podrían alargarse un poco nuestras manos. No solo eso, también podríamos llegar a tener un poco de aspecto verde, tal vez. Si juntamos nuestro genoma humano con el de un búho, es posible que llegamos a tener unos ojos distintos, o con un gato podríamos llegar a tener unos sentidos más agudos. Es eso, es en cuanto a lo físico, podríamos llegar a ser distintos totalmente a lo que somos actualmente. Por último, tercera pregunta. Em, ¿Deberíamos usar los seres vivos como conejillos de indias? Yo diría que sí. O sea, no sé si me vayan a comprender, pero em, ya sabemos cómo es el cromosoma de cada animal, ya sabemos cómo son los genes de los humanos. ¿Y por qué no experimentar entonces para llegar a ser un mejor humano usando ADN animal? De esta manera no dejamos nuestras costumbres antiguas, digámoslo así, pero estamos evolucionando. Así que es un avance con ayuda del pasado.